Que el Señor les bendiga. Hoy tomamos este tiempo para estudiar la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes, tomando en cuenta el tiempo, el contexto en el cual vivimos, donde todas las personas del mundo estamos pasando por cierto nivel de sufrimiento. Quiero entonces tomar el libro de Job para compartir con ustedes acerca de el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Todos los seres humanos experimentamos de una o de otra forma el sufrimiento. Cristianos y no cristianos. El sufrimiento ha venido a ser parte de la vida. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el sufrimiento se ha convertido en un compañero de la vida, de una y de otra manera. Quiero tomar el libro de Job porque Job nos explica la razón del sufrimiento, aun cuando no entendemos el porqué del sufrimiento. Job es un personaje y a la vez un libro que nos explica acerca de este tema del sufrimiento como parte de la vida cristiana. Quiero invitarles entonces a que juntos iniciemos este estudio del libro de Job y el personaje de Job. Pero veamos en primer lugar a Job como libro. Job es un libro poético, al igual que Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son libros poéticos por su literatura, por su forma de escribirse. Job es la obra maestra de la literatura del Antiguo Oriente. Contiene una profundidad teológica y moral. Job nos enseña acerca de Dios y también nos enseña acerca de la moral. Cuando hablamos de la moral, estamos hablando de una vida correcta, de una vida íntegra, de una vida a la luz de las Escrituras y por supuesto a la luz de Dios. Por lo tanto, Job tiene un contenido profundo acerca de Dios y acerca de la moral. Es un libro único en la literatura universal cuando hablamos de la literatura a nivel del mundo. Se considera el libro más antiguo que fue escrito de la palabra de Dios. Se considera que Job fue escrito en el año 2000 antes de Cristo. Su autor es desconocido. No se sabe quién es el autor, el escritor del libro de Job. Vamos entonces a estudiar el libro de Job y ahora vemos el propósito del autor del libro de Job. ¿Cuál era el propósito de este autor que nos deja en las Sagradas Escrituras el libro de Job? El autor se pregunta, ¿por qué los justos sufren? Esta es una pregunta que encontramos en el libro de Job. ¿Por qué los justos sufren? Y creo que hasta el tiempo de hoy es una pregunta que está en el ambiente cada vez que llega el sufrimiento. No fácilmente aceptamos el sufrimiento cuando llega a nuestra vida. Aun cuando personas que tienen su fe en Dios y muy consagrados al Señor, muy devotos a Dios, muy temerosos de Dios, sin embargo, el sufrimiento llega a su vida. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué los justos sufren? Pareciera que
cuando una persona llega a conocer a Cristo a través de la fe, el sufrimiento automáticamente tendría que desaparecer. El sufrimiento físico, el dolor en el cuerpo y muchas veces dolor en el alma. Hoy se escucha también a muchos predicadores de la palabra de Dios que dicen, bueno, si usted deposita su fe en Jesucristo como el Salvador de su vida y recibe a Cristo en su corazón, usted va a sanar de esta enfermedad, usted se va a recuperar de esta enfermedad. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no enseña exactamente que al llegar a Jesucristo a través de la fe se va a recuperar de esta enfermedad y ya no se va a morir y de aquí en adelante ya no se va a enfermar. O que ningún sufrimiento llegará a su vida. La Biblia no enseña así. Entonces el libro de Job es una enseñanza fundamental para el tiempo actual. Porque muchos creyentes hoy sufrimos de una y de otra manera. Y entonces el propósito del autor del libro de Job es tratar de explicar por qué los justos sufren. Job nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Por qué los justos sufren? Job repite que el fiel sufre y solo Dios sabe por qué. Vemos en el libro de Job, cuando leemos todos sus capítulos, cómo Job, aquí el escritor de Job repite que el fiel, el que pone su fe en Dios, también sufre. Y solo Dios sabe por qué. Solo Dios tiene una explicación de el porqué de su sufrimiento. Job dice que la clave no es descubrir por qué sufrimos, sino explicar que sí podemos permanecer fieles a Dios en medio del sufrimiento. Quiero que tome en cuenta esto. Esto es fundamental. Job dice que la clave no es exactamente descubrir por qué sufrimos, sino Job explica que sí podemos permanecer fieles a Dios en medio del sufrimiento. Amados hermanos, muchos de los sufrimientos que nosotros pasamos en la vida, enfermedad del cuerpo, es situación económica, escasez económica, quizá la muerte de un ser querido, quizá orfandad desde pequeño, se le murió su papá o su mamá o ambos padres desde que usted era niño. Hay diversidad de sufrimientos por los cuales pasamos en la vida y muchas veces no tenemos una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que sufrir esto o tengo que sufrir esto? Bueno, Job nos explica que no necesariamente tenemos que conocer y tener una explicación de el porqué del sufrimiento, sino que sí podemos permanecer fieles a Dios en medio del sufrimiento. Aunque no entendamos por qué sufrimos esto, pero podemos permanecer fieles a Dios en medio del sufrimiento. Job dice en su capítulo 13 y su versículo 15. Oiga qué importante la fe de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Esta frase, subráyela en su Biblia y anótela en su mente y en las tablas de su corazón. Es una frase de fe. Job dice, aunque él me matare, refiriéndose a Dios, en él esperaré. ¿Qué es lo que está diciendo Job?
si Dios me va a quitar la vida, yo confío en Él y espero en Él. Bueno, nada va a pasar en su vida que no sea la voluntad de Dios. Y en el tiempo de Dios, nuestra vida va a ser quitada de esta tierra. En el tiempo de Dios. Así como en el tiempo de Dios nacimos en esta tierra. En el tiempo de Dios moriremos. Y necesitamos tener esa fe y esa confianza, aun cuando no entendamos los sufrimientos que vivimos. Si usted tuviera que hacer un resumen de sus sufrimientos desde que usted hace uso de su razón, serían varios sus sufrimientos seguramente. Y si no ha sufrido, es un tanto peligroso aún, porque Dios permite el sufrimiento en sus hijos para probar su fe. El sufrimiento tiene un propósito. No por gusto sufrimos. Entonces no se desanime, mi hermano, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. No se desanime cuando llegue el sufrimiento o ahora que usted está en pleno sufrimiento. No se desanime. Solo siga con una fe firme en Dios. En medio de este sufrimiento, usted puede ser fiel y seguir confiando en Dios, porque Dios es perfecto. Porque Dios es justo. Porque Dios no falla. Porque Dios no hace daño a nadie. Y cuando Dios permite que alguien muera o que alguien sufra, es el plan perfecto de Dios. Por eso Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Dije entonces que el libro de Job nos enseña que nosotros podemos seguir siendo fieles a Dios en medio del sufrimiento, aunque no entendamos, aunque no tengamos una explicación del por qué estamos sufriendo. La historia de Job tiene el propósito y poder de quitar de nosotros la idea que los buenos no sufren y los malos sí. A veces como creyentes nos enseñaron y nos dieron esa idea, ese pensamiento que los creyentes no van a sufrir. Los malos, los que no son creyentes, los que no son cristianos, estos sí van a sufrir. Pero la palabra de Dios a través del libro de Job y a través de todas las sagradas escrituras nos enseñan que los cristianos también sufren en esta tierra. Esto es algo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente y corazón. Los cristianos también sufren en esta tierra. Job nos traslada al sufrimiento de los fieles con propósitos divinos. Job nos enseña que los creyentes, que los fieles, que los que confían en Dios, que los que tienen fe en Dios, también van a sufrir, pero hay propósitos divinos en ese sufrimiento. Cada vez que Dios permite un sufrimiento en nuestra vida, hay un propósito divino. Dios está trabajando nuestras vidas. Y el libro de Job nos enseña perfectamente este tema. Voy a adelantarme un poquito a explicar las características, las virtudes de Job que lo identificaban como un hombre de Dios, como un hombre de fe. La Biblia dice en Job capítulo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Veamos, posteriormente explicaremos estas 4 características de Job, pero veamos que Job sufrió. Sufrió la muerte de sus hijos, usted lo sabe. Job sufrió también la muerte de todos sus animales y perdió todos sus bienes, incluso su casa. Y luego Job fue despreciado por su esposa y se quedó solo. Y luego Job se enferma. ¿Puede imaginarse el sufrimiento de Job? Pero hay un propósito divino en la vida de Job. Job entonces nos trae este pensamiento a nosotros, que los fieles también van a sufrir, pero van a sufrir con propósitos divinos. Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es el resultado del castigo como pecadores. Así nos enseña la palabra de Dios a través de Job, que el sufrimiento no siempre es el resultado de un castigo a un pecado cometido. En la cultura oriental y luego en la cultura judía específicamente, se entendía que el sufrimiento venía a raíz del pecado, y por eso cuando Jesús iba con sus discípulos y vieron a un hombre ciego de nacimiento, los discípulos tenían esta idea que el hijo sufría a raíz del pecado de él o de sus padres. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Ni él pecó, ni sus padres. Este hombre nació ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Para que la obra, ahí está el propósito. Este nació cieguito con un propósito divino, para que la obra de Dios se manifieste en él. Ejemplo, si nunca tuviéramos que enfermarnos en esta tierra, ¿cómo conoceríamos a Dios como nuestro sanador? Qué respuesta, ¿verdad? Si nunca tuviéramos que enfermarnos en esta tierra, ¿cómo conoceríamos que Él es nuestro sanador? La palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador. Esto significa que las enfermedades pueden llegar a nosotros, pero pueden llegar con propósitos divinos. Que el sufrimiento puede llegar, la escasez puede llegar, pero Dios es nuestro proveedor. Siempre hay un propósito divino, y el Señor Jesucristo lo enseñó a sus discípulos. Este hombre nació ciego, no por pecado de él, ni por pecado de sus padres. Este hombre nació ciego para que la obra de Dios, el poder de Dios, se manifieste en él. Yo creo que muchos de nosotros podemos explicar claramente la obra de Dios en nosotros para restaurarnos de nuestra salud en esta área, en esta área, en esta área. Entonces, siempre que viene un sufrimiento a nuestra vida, no lo asociemos: ¿qué estaré pagando? Porque esa es la pregunta. Cuando nos enfermamos, cuando un sufrimiento, cuando la muerte de alguien, perdimos un bien, siempre la pregunta: ¿qué estaré pagando? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me está sucediendo esto? No siempre el sufrimiento viene como una consecuencia de su propio pecado.
Job nos enseña también que en el sufrimiento del justo, Dios está presente. Y no solo está presente, sino que vigila y delimita al mal y al sufrimiento. El libro de Job nos enseña que en el sufrimiento del hombre justo, del hombre que tiene fe en Dios, del hombre que confía en Dios, Dios está presente y tiene control sobre esta tribulación, sobre este mal que está azotando. Lo dice Job en su capítulo 1 y su versículo 12. Cuando Satanás le dice a Dios que necesitaba probar a Job y que Job pudiera demostrar si en su sufrimiento iba a seguir adorando a Dios. Lo dice en Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cuando Satanás pide a Dios el permiso para atacar a Job, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Todo lo que tiene Job está en tu mano, le dice Dios a Satanás. Pero a él no lo toques. Y fue cuando Satanás empieza a destruir todo lo que era de Job, sus hijos y sus bienes. Satanás lo destruye. Pero Job sigue confiando en Dios. Y entonces ahora dice en el capítulo 2 y versículo 6, la segunda ocasión que Satanás regresa para atacar a Job. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios le dice ahora a Satanás, cuando Satanás pide la propia vida de Job, Dios le dice a Satanás: bueno, ahora Job está en tu mano, pero no lo mates. Esto es importante. Job nos enseña que en el sufrimiento Dios está presente con nosotros y Él tiene el control sobre Satanás. Quien Satanás es el que planifica lo malo para nosotros. Y Dios le permite a Satanás, pero Dios sigue teniendo ese control. Le dice primero a Satanás: bueno, todo lo que es de Job está en tu mano, pero a él no lo toques. Como eso no fue suficiente para que Satanás lograra su propósito, entonces Satanás dice: bueno, yo quiero su vida. Y entonces Dios le dice: bueno, ahora él está en tu mano, pero no lo mates. Dios tiene ese control siempre. No es aconsejable orar al Señor así: Dios, toma el control, porque Dios tiene el control. Nunca pierde Dios el control de todas las cosas. Dios es el soberano que está sobre todo y tiene el control y dominio sobre todo. Dios se identifica con el justo en el sufrimiento. La importancia entonces de confiar en Dios para un creyente. Es importante confiar en Dios como creyentes que somos. Es fundamental. El libro de Job nos explica a todos los creyentes que es fundamental confiar en Dios. Aunque Él me matare, dijo Job, en Él esperaré. Jehová dijo a Satanás en Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, es que Satanás dice, Job tiene temor de ti, pero hay algo que le hace tener temor de ti, aunque Job tenía un concepto, o quiero decir, Satanás tenía un concepto equivocado acerca de por qué Job confiaba en Dios y tenía temor de Dios. Dice, versículo 11, Satanás dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás pensaba que Job tenía temor de Dios porque Dios lo había bendecido y que Job estaba poniendo su fe y su confianza en los bienes que tenía. No debe ser por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es, que confiemos en Él. No debemos de confiar en Dios por los bienes que nos da, sino por quién es Él. Job nos enseña que nuestra fidelidad a Dios debe estar anclada en su carácter santo como Dios, en su carácter justo, perfecto, soberano, amoroso, compasivo y todopoderoso. Job nos enseña que debemos de confiar en Dios y no en las cosas que Dios nos da. Satanás dijo, sí, Job tiene temor de ti porque lo has bendecido, cuánto le has dado, pero quítale eso y vas a ver que va a dejar de confiar en ti. No confiemos en Dios solamente cuando tenemos salud. Y ya cuando llega la enfermedad, entonces nos enojamos con Dios. No podemos confiar en Dios solamente cuando nos aumentaron de salario y ahora ganamos más dinero, pero cuando nos despidieron del trabajo, ahora nos enojamos con Dios. Se debe de confiar en Dios por lo que Él es, por su carácter justo, santo, perfecto, soberano, todopoderoso, fiel. No por lo que Él nos da. Porque en un momento dado esto se puede quitar. Nos pueden quitar todas las cosas, pero nunca nos podrán quitar a Dios. Podremos perder todo en esta vida como Job, pero nunca a Dios. Esta es la bendición más grande que nos enseña Job en su sufrimiento. Debemos de confiar en Dios, no en lo que Él nos da. Eso lo explica Job en su capítulo 31 y su versículo 24. Voy a leer esto y con esto finalizamos. Job 31, 24 a 28 dice así. Job refiriéndose a su fe en Dios y no en lo que Dios le había dado. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¿Qué dice Job? Si dije al oro, mi confianza eres tú. Nunca pongamos nuestra fe, nuestra confianza en los bienes,
en las cosas que Dios nos da, sino en el Dios que nos da los bienes. Nunca pensemos tampoco que por nosotros mismos hacemos las cosas. No es posible. Job dice, si mi boca besó mi mano, como decir, por mí tengo esto. Necesitamos confiar en Dios siempre, en medio del sufrimiento, aun cuando no comprendamos el porqué de nuestro sufrimiento. Job nos enseña que podemos seguir siendo fieles a Dios en medio del sufrimiento. No sé cuál es su sufrimiento. Siga confiando en Dios y lea el libro de Job, que le ayudará bastante en medio del sufrimiento. Fe en Dios. Que el Señor lo bendiga. Amén.